Hola, buenas. Bien, arrancamos con la quinta clase, ¿sí?, del curso que estamos dando de cómo operar profesionalmente. Sí, entonces hoy vamos a ver dos puntos, ¿sí?, que fue lo que vimos en la clase del día sábado, que el primero era zonas que no debemos operar, ¿sí? Estas zonas son las llamadas zonas retail, donde la mayoría de las personas va a tratar de ejecutar, ¿sí?, sus compras o sus ventas, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros, ¿sí?, tenemos que evitar esas dos zonas, ¿sí? Son dos, son muy fáciles de identificar, ¿sí? Entonces vamos a la primera, ¿sí? Supongamos que venimos o vemos estos cambios, ¿sí?, o estos patrones especialmente, ¿sí?, donde el precio nos deja o nos hace dos máximos o iguales, o de cierta manera nos quiere no que sean iguales exactamente, a veces pueden ser un poquito más, un poquito menos, si son las llamadas zonas donde se encuentra la liquidez. ¿Qué quiere decir? Que en estas zonas donde nosotros vemos dobles techos, ¿sí?, no debemos operar. ¿Por qué no debemos operar? Porque la mayoría de las personas va a ver una zona de resistencia fuerte, ¿sí?, y va a tratar de buscar esas ventas en esa zona, ¿sí? Entonces, si todos meten ventas en esa zona, lo más probable es que el mercado los quiera sacar en stop loss, ¿sí? Entonces, estas zonas yo no las opero, ¿sí? Dobles techos o triples, sin importa la cantidad, ¿sí?, que sean mínimo dos, y son zonas donde hay mucha probabilidad de que el precio rompa esa zona, ¿sí? Entonces vamos a aclararlo bien. Mucha probabilidad de que el precio rompa la zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría tiene esos conceptos, ¿sí? Entonces tiene que tratar de sacar a la mayor cantidad de stop loss posible, ¿sí? Mayor probabilidad, perdón, que la zona sea rota, ¿sí? Entonces ya sabemos qué zona nosotros no debemos operar, ¿sí?, por el simple hecho para evitar un stop loss, ¿sí? Entonces zonas que nosotros vemos de esta manera, ¿sí?, a veces es así, así, es la que nosotros tenemos que evitar buscar las ventas en esta zona, ¿sí? Supongamos que el precio me hizo un cambio estructural, tenemos que tratar de ver qué tenemos por encima, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, para tratar de buscar que me saque todos esos stop loss, y ahí es donde nosotros recién entramos a la operativa, ¿sí? Entonces, de primer momento tenemos que evitar estas zonas al momento de operar, ¿sí? Puede ser lo ideal, sí, a veces cuando más probabilidad tiene es cuando son iguales, ¿sí? Es donde más probabilidad tiene de que el precio rompa, ¿sí?, cuando son iguales, ¿sí? Pero si tiene un poquito más, un poquito menos, también lo contamos, ¿sí? Entonces, a partir de ahora tenemos prohibido, ¿sí?, si quieren operar como lo hago, operar estas zonas de acá, ¿sí? Y el otro caso sería el caso contrario, ¿sí?, cuando nosotros vemos un doble piso, ¿sí?, un doble suelo, como le quieran llamar, son zonas que también debemos evitar, ¿sí?, por el mismo hecho que el anterior, ¿sí? La mayoría de las personas va a tratar de buscar compras en esta zona, ¿sí? Entonces nosotros no somos de esas personas y esperamos un nivel un poco más bajo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a buscar ejemplos en el precio, ¿sí? Doble pisos o triples, ¿sí?, siempre me olvido aclarar, o triples, o la cantidad de toques que tenga, ¿sí? Recuerden esto, cuanto más toques tenga el precio, ¿sí?, cuantas más veces fue tocado ese nivel, más probabilidades tiene de romper, ¿sí? Entonces, y acá aclaro lo mismo, ¿sí? Mayor probabilidad, a ver si esto lo puedo copiar y pegar, así no, bien, solo me copió esto, y ahí tenemos, mayor probabilidad de que la zona sea rota, ¿sí? Y aclaración importante es, cuanto más toques tenga ese nivel, más probabilidad más toques tenga, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer una flechita,
Cuanto más toques tenga, más va a romper. ¿Sí? Así se entiende bien esta parte. Ahí está. Cuanto más toques tenga el precio, más va a romper. ¿Sí? Entonces, tratemos por favor de evitar estas zonas y pasemos con los ejemplos. ¿Sí? Viendo a simple vista, miren, ¿sí? Empezamos desde acá, ¿no? Esta zona, sí es una zona, miren, ¿cuántos toques tiene? 1, 2, uy, esta no era. Acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, esta zona de acá, lo más probable es de que cuando venga el precio, ¿sí? La mayoría va a tratar de buscar las ventas acá. ¿Por qué? Porque es donde el precio tuvo más interacción, ¿sí? Y es lo que nos enseñan a veces en los canales de YouTube. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a colocar las ventas ahí y el precio donde realmente es donde me quiere llegar, en este caso, me llega donde está el bloque de órdenes. ¿Sí? Y de ahí empieza, en este caso, su bajada. ¿Sí? Y esta zona, ¿sí? Es la parte que yo lo llamo liquidez. Entonces, el precio viene, ¿sí? Viene bajando. Ahí me deja la liquidez. Saca a todas las personas que colocaron ventas. En esta zona hay muchas personas que colocaron ventas. Por el simple hecho de que ven una resistencia fuerte, colocan su stop loss y lo saca a todos. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, nosotros ya vamos a empezar a evitar esas zonas. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, una vez que miren el precio, ¿sí? Si subimos un poquitito de temporalidad, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? De acá a acá ya me queda una zona nueva totalmente que el precio probablemente ya no la venga a respetar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me hace el precio? ¿Sí? Vino y después me vino acá y directamente después me rompió hacia el alza. ¿Sí? Y esa zona ya, como ven, queda totalmente invalidada. Así como seguimos viendo, miremos esta zona de acá. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3 toques. Lo más probable es que cuando el precio venga nuevamente, la vaya a querer romper. ¿Sí? Esta es casi... A ver, perdón. Ahí. Son casi iguales. ¿Sí? Es donde mayormente el precio va a romper. ¿Sí? Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Son zonas que nosotros no podemos buscar compras. Por más que tengamos todos nuestros parámetros, ¿sí? Les recomiendo que traten de no buscar en esas zonas. ¿Sí? Esto es lo que está pasando por el momento. Si retrocedemos seguramente encontremos más, porque esto pasa casi todos los días en el mercado. Miren, acá pasó lo mismo. Sí, toda esa zona. Que después toda esa zona probablemente cuando el precio venga nuevamente la vaya a querer romper. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Sí? Entonces, esas son zonas que nosotros no debemos operar si queremos evitar un posible stop loss. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista y como yo opero estas zonas, ¿sí? Siempre trato de evitarlas. ¿Sí? Entonces, ya acá ya sabemos o tenemos un concepto más, ¿sí? Que nos va a ahorrar de cierta manera stop loss. ¿Sí? Porque a veces no sabemos bien identificar en qué zona, ¿sí? Entonces ahora sabemos qué zona no debemos operar, ¿sí? Después vamos a pasar a las zonas que nos va a ayudar a tener entradas precisas, ¿sí? Entonces por el momento no podemos operar en estas zonas, ¿sí? Entonces creo que es un concepto bastante claro, es fácil de identificar en el mercado, es algo visual y muy sencillo, ¿sí? Y después pasamos a lo que habíamos visto, ¿sí? También habíamos visto lo que es vacío de liquidez, ¿sí? Que es algo muy importante para tener entradas, ¿sí? Ahora sí es para tener una confluencia extra para operar, ¿sí? Entonces, en este caso es para operarlo, ¿sí? Para operar, ¿sí? También es un concepto muy sencillo, ¿sí? Es algo que en el mercado se ve también a simple vista, que creo que directamente lo voy a pasar a explicar con un ejemplo gráfico para que se entienda fácil, ¿sí? Es un hueco, ¿sí? Es un vacío, un hueco que nos deja el precio, ¿sí?
Particularmente cuando pasa esto, ¿sí? Cuando el precio me hace las famosas pausas de mercado, ¿sí? Se los voy a hacer primero un ejemplo acá. Vamos a cambiarle de color a esto. ¿Sí? Entonces, cuando el precio por lo general, ¿sí? Vamos acá, me hace pausas del mercado, ¿qué es lo que me deja? ¿Sí? Todo esto que está acá abajo, ¿sí? Que el precio nunca vino a rellenar, ¿sí? Yo lo llamo, por lo general, es un vacío de liquidez, ¿sí? Entonces, a la zona donde el precio me hace una pausa, ¿sí? Y nunca vino a rellenar, ¿sí? Nunca vino el precio a rellenarme esa zona, por lo general yo la trato de llamar, o mejor dicho, la llamo vacío de liquidez. Sí, puede ser que tenga otros conceptos, desde mi punto de vista lo llamo así, ¿sí? Es un hueco que me deja el precio, ¿sí? Partiendo desde acá, aproximadamente, que es de donde nace el precio, toda esta zona de acá es un hueco que me deja el precio y por lo general es lo que el precio viene, lo rellena y vuelve con su tendencia alcista, ¿sí? Entonces, particularmente pasa cuando el precio me hace las pausas, ¿sí? Si lo vemos en un caso contrario, es exactamente lo mismo. El precio viene, me hace así, me hace así. Todo lo que me deja por encima de ese máximo, ¿sí? De esa pausa, mejor dicho, es el famoso llamado vacío de liquidez. ¿Sí? Entonces también es un punto muy fácil de encontrar, ¿sí? Es algo que se ve visualmente fácil. Entonces, hoy tratemos de ver esto, sí, que es a simple vista, ¿sí? Con nosotros ver el mercado lo vamos a identificar súper rápido y acá es donde vamos a tener una confluencia más al momento de operar. ¿Por qué? Porque si en el precio porque si en el precio nosotros vamos teniendo confluencias, tenemos un bloque, tenemos Fibonacci y después encontramos que el precio me dejó un vacío de liquidez, probablemente nuestro trade sea correcto, ¿sí? Nuestro análisis vaya por el camino correcto, ¿sí? Entonces vamos a pasar a unos ejemplos. También voy a eliminar esto. Y a ver, vamos a empezar por acá, ¿sí? Vamos a empezar desde donde estábamos. Por ejemplo, acá, miren, el precio me hace impulso, retroceso, y esto que me va haciendo el precio son pausas del mercado, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Todo lo que me dejó por debajo, ¿sí? Por debajo de este caso de acá, que es donde me hizo el mayor retroceso de esa pausa, es donde el precio nos deja la liquidez. Entonces, ¿dónde tiene más probabilidades de que el precio reaccione? Y si juntamos justo en el bloque, ¿sí? En este caso es un bloque tipo Doji, entonces se toma justo en donde aperturó, ¿sí? Toda esa zona habría sido una zona válida para nosotros poder operar, ¿sí? Esto no quiere decir que porque tengamos un vacío solamente vamos a operarlo, ¿sí? Sino que es a modo ejemplo, ¿sí? Entonces miren cómo en este caso el precio de hacerme pausas, ¿sí? Todas pequeñitas, me hace esto y después me hace esto, ¿sí? Viene, me rellena y se va de nuevamente hacia la alza. En este caso creo que tendríamos que retroceder en el precio para... en este les quería mostrar acá el ejemplo de diario, ¿sí? Que es este de acá. Este análisis yo lo hice, les voy a mostrar la fecha especialmente que lo hice para que, como siempre digo, hay pruebas. Este análisis lo hice en el mes de enero, ¿sí? Cuando teníamos el canal VIP. Miren, contexto diario, acá yo ya lo había hecho, ¿sí? Este análisis fue hecho, vamos a verlo bien, el día 30 de enero, ¿sí? Yo había mandado este análisis para que busquemos las ventas en el dólar AUD USD, ¿sí? Que habíamos visto un contexto medio parecido, ¿sí? Acá el análisis me quedó medio borrado, ¿sí? Pero ahí estaría, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y esto, como siempre digo, funciona en todas las temporalidades. Cuando el precio empieza su bajada, ¿sí? El precio me empieza a hacer pausas, pausas, pausas. Entonces, ¿dónde tiene más probabilidad del precio reaccionar? Es en el extremo, ¿sí? Que este sería el extremo superior. Entonces, ¿qué me hace el precio? Me llega a la zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque
el precio tenía un vacío acá, ¿sí? Todo esto era un hueco que el precio debería rellenar porque nunca me hizo un retroceso. El precio llega y después empieza su caída, ¿sí? Entonces, para que vean que en todas las temporalidades funciona, ¿sí? Si bajamos de temporalidades, ya encontramos un ejemplo, vamos a cambiar de par para que no sea tan repetitivo, vamos, por ejemplo, al euro dólar. Y acá vamos lo mismo, ¿sí? Voy a subir un poquitito de temporalidad. ¿Dónde estaba el ejemplo? Acá, supongamos, impulso, pausa, impulso, ¿sí? La mayoría de las personas va a tratar de buscar sus ventas acá, ¿sí? Pero como nosotros sabemos, ¿sí? El precio nunca me hizo un retroceso, sino que fue una pausa y deberíamos operar esta zonita de acá. ¿Sí? Ahí hay otro ejemplo. Después, a ver. Viene de caídas muy fuertes. Por ejemplo, probablemente lo que me esté haciendo el euro dólar ahora, ¿sí? En una temporalidad macro, es exactamente lo que me hizo la USD. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que el precio, ¿sí? Desde que llegó acá, solo tuvo un retroceso y después me hizo todas pausas. Entonces, ¿qué es lo más probable que me esté haciendo el precio? Me esté haciendo un retroceso y me esté llegando a todo este vacío de liquidez que el precio me dejó. ¿Sí? Entonces, acá tenemos capaz un concepto más, que el precio está bajando porque tiene toda esta liquidez por aquí debajo. ¿Sí? Entonces, atención con el euro dólar, ¿sí? De no tratar de buscar compras todavía. ¿Sí? Esperaría que se aproxime un poquitito más hasta esta zona de acá abajo, ¿sí? Para tener una compra bastante bien. ¿Sí? Entonces, creo que es un tema muy fácil de identificar. Esto por lo general pasa mucho en el oro. Voy a cambiar de broker acá porque acá hubo un fallo. Y miren cómo el oro por lo general me hace este tipo de, no de entradas, sino como que me deja muchos vacíos. ¿Sí? Que siempre lo tenemos que aprovechar a favor de la tendencia, ¿sí? Porque miren, por más que acá el precio, ¿sí? Me haya hecho un cambio estructural, ¿sí? Por ejemplo acá. Acá ustedes me iban a decir que esto es un rompimiento, ya no me lo iban a decir porque es una pausa de todo esto, ¿sí? Ese error no lo iban a cometer. Iban a tratar de buscar ventas en esta zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio les había hecho rompimiento, acá tenían una pausa de mercado y ¿qué es lo que hace el precio? Lo sacan stop loss. Sí, entonces por favor atentos a no utilizar esto como un patrón de entrada, ¿sí? Sino sería para tener una confirmación extra al momento de operar, ¿sí? Este es el ejemplo que yo les mandé ahora, ¿sí? En el oro, que es lo que estoy viendo. El precio me hizo un patrón de cambio estructural, ¿sí? Y lo que yo estoy esperando es que el precio me llegue hasta estas zonas de por acá arriba y tratar de buscar las ventas, ¿sí? Este ya se los pasé al canal de análisis del grupo, ¿sí? Entonces ya todos le tendrían que estar haciendo el seguimiento. Entonces sí, gente, nada, era estos dos temitas, sí, que quería explicarlos bien, desarrollarlos, sí, justo teníamos este ejemplo que lo vi, sí, es una entrada que no la tomé, sí, la habré tomado en ese momento para tratar de buscar capaz una entrada hasta esta zona, sí, pero no la dejé correr, sí, entonces no tengo la captura, creo, a simple vista de que la haya tomado, sí, seguro la tomé, pero la cerré en estas zonas de acá y no la dejé correr, eso se los aseguro, sí, entonces nada, gente, nos vemos si Dios quiere el sábado para una nueva clase, nos vemos.